Yo digo siempre que Cuba es una mujer. No me cabe la menor duda. Lo has dicho, sí, es muy bello. Siempre lo he dicho. Bello. Esa manera de resistir, esa resiliencia, esa creatividad continua, esa dignidad que tenemos nosotras. Integrada, armónica. Lisette Vila, documentalista cubana y líder de la casa productora Palomas, ha dedicado su vida a narrar, en su país natal, historias que resisten el olvido y la desesperanza. Ese libro no existe. ¿Cómo ser un buen padre? Eso no existe. Me he convertido en una especie de superpapá, porque he sido padre, he sido enfermero, he sido doctor. Por hoy, tú le dices, ¿de quién tú eres? De papá. Trato de ejercer la paternidad, sino desde el diálogo, de ayudar a que él construya su propia personalidad a partir de quién es él, no de quién quiero yo que sea. En La Habana visitamos el proyecto Palomas, productora que visibiliza luchas por la cultura de la paz y el bienestar. Palomas, como dice Lisette, es una fábrica de felicidad cubana que dignifica la resiliencia de personas en condiciones diversas, la protección del amor en todas sus formas y la lucha de mujeres que combaten el aturdidor silencio de las injusticias. Lisette Vila, vengo conmovida, vengo con el corazón arrugado de transcurrir parte de una producción audiovisual bella, profunda. Uh-huh. Y siento que voy a entrevistar a una maestra, a una mujer que es como una poesía. Creo que mujeres creadoras, voy a hablar creadoras, en el tema del arte y la literatura te vas a encontrar muchas mujeres. O sea que el privilegio es mío que me hayas escogido a mí. ¿Dónde nace esa mirada tan humana que te habita? Quisiera hablar de Isabel, tu mamá, de Ramón, uh-huh, de ese barrio humilde en el que naces, del vínculo de tu mamá con la clandestinidad. Yo creo que la vida de cualquier persona transita también por esas otras vidas. Yo soy hija única porque mi mamá dijo, no, eso que dicen que donde comen uno, comen dos, que no, eso no es verdad. Ella decía, no vamos a amplificar, a rociar la pobreza. La precariedad. La precariedad. Se quedaron conmigo nada más. Mi padre maestro masón, tenía 3 trabajos. Mi madre era maestra de primaria. Es un barrio muy humilde, pero un barrio que esa propia humildad te entregaba toda una serie de, yo te diría, de conocimientos, de vibraciones, de sueños, de deseo de salir adelante. De solidaridad también. Mucha solidaridad. Mucha. Entre más humilde la gente, más solidaria, ¿o no? Mucha más. Sí, porque yo siempre digo que qué pena, qué pesar, que la pobreza la han condenado a tantas cosas que son feas, para decirlo de alguna manera. Y está llena de experiencias, llena de esas riquezas humanas. Absolutamente. Y entonces mi padre era del movimiento 26 de julio en ese entonces y ella, por supuesto, también tenía esa afiliación. A nuestra audiencia latinoamericana que no es experta en Cuba. Claro. Ese movimiento. No, ese era un movimiento que crea Fidel, o sea, en medio de esa dictadura, como todas las dictaduras crueles y sangrientas. Ajá. Y eran, por supuesto, partidarios de un cambio en Cuba, de un cambio profundo, muy riesgoso, extremadamente riesgoso. Y ella era una de las militantes. Y entonces, incluso cuando el advenimiento de la Revolución Cubana, ella ya entonces es una trabajadora social, una activista. De ahí me viene, quizás no, me viene todo ese deseo de compartir el compromiso. Una sensibilidad, un activismo, un compromiso. Y ese barrio. Uf. Estudias y te inclinas por el clarinete y el piano. ¿Por qué? Pero eso es un cuento divino. 1959, todas las niñas del conservatorio teníamos una maestra que era comunista. Ajá. Que nos daba apreciación musical.
Era una mujer afiliada al Partido Socialista en Cuba. Increíblemente, todas soltamos el piano, el ballet. Una estudió fagot, la otra estudió viola, la otra estudió cello, la otra estudió oboe, la otra estudió percusión, qué sé yo. Yo escogí el clarinete. Y todas dejamos el ballet. Sí era una realidad. Dentro del movimiento social estaba ese, digamos, inculcar el amor al arte. Sí, pero yo pienso que hay condicionamientos también, que es lo que trae una revolución en cualquier contexto. Okay. Y cualquier también filiación, vamos a decir. Es la ruptura de muchos cánones, la ruptura de muchos modelos estáticos, Okay. las rupturas de pensamiento, las rupturas de modos de vida. Y yo creo que eso desató 1959, no para nosotras, las niñas aquellas. Bueno, yo tenía 9 años. Claro. En 1959, ¿de qué estamos hablando? Yo tenía una conciencia, ni social ni política, pero era algo que nos liberó, porque es tan interesante ese sentido de libertad. 14 años y empiezas ya a trabajar con la orquesta de Leonardo Timor y después tienes ese gran privilegio de conocer a la maestra Zenaida Romeo, a conocer la familia Romeo. Era una niña, Zenaida es más joven que yo. Imagínese. Bueno, yo estaba presente en los 15 de Zenaida. ¿Cómo No, fue entrar al mundo artístico, pero por la puerta grande? por la puerta grande y con experiencias que no estaba preparada con esa edad. ¿Qué pasó? A los 16 años me caso. Claro, conoces el hermano de la maestra El hermano, que era uno de Zenaida. los grandes músicos, Claro. ya falleció el año pasado. Pero para mí fue una experiencia extraordinaria por la disciplina de esos músicos. Después entró en la televisión con 16 años, con la disciplina que se traía Pero de esa precipitó la industria. vida. Sí, muchísimo, Ok. muchísimo. Yo creo que demasiado. Después te casas con el papá de tu hija, de Ingrid, ¿sí? Antes que él, tuve otro matrimonio. Sí, Sí, que me pero qué enamoré bueno. perdidamente. Otro Confieso que he vivido, otro como músico. dice el libro. Parece que los estaba coleccionando. En esa transición, trabajando ya con él, me encuentro con el papá de Ingrid, que también me enamoré muchísimo. Pero bueno, después fue una ruptura, como decirte, sincera, decente, como creo que tienen que ser las rupturas, ¿verdad? Tengo entendido que también de una manera disruptiva permites que tu familia te ayude con Ingrid en los primeros años. No, mi madre fue fundamental, y mi tía. Y lo hiciste sin culpa. Después sí lo hice con culpa. Entonces, yo quisiera que nos tomáramos en algún lugar un café en el que pactemos que vamos a trabajar contra la culpa que las sociedades y la religión tratan de imponernos a las mujeres. Vamos. Y seguimos conversando Sí, mi para que amor. empecemos a hablar de tu producción cinematográfica Ah, y cómo no, mi audiovisual. Eva, muchas gracias. Y siempre, mi amor, yo digo, vamos a jugar a todo. Entonces hacemos de origami. Claro. Mira la paloma. Ay, qué Querida, bello. en el 2012 yo creé aquí una fábrica de felicidad. Yo creé aquí en Palomas las redes sociales humanas. ¿Por qué le pusiste palomas? Nada, yo creo que la paloma fue un regalo del universo, algo así. No sé ni por qué se lo puse. Se lo pongo en un momento de mi vida muy duro, ¿eh? En un momento que yo tengo que salir, porque tuve que salir, pero por supuesto salí dignamente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Quiero que hablemos de eso. Tú asumes la Unión de Escritores de Cuba. ¿Estás cuánto tiempo? Yo empiezo y tengo que cesar en el año 78. Y salgo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el 2002. Y eras supremamente activa. Estabas también con tus proyectos de televisión. Sí, no, con porque yo pasé varios escalones, vamos a decir. Yo empiezo como presidenta de sonido y musicalización de la Unión de Escritores, después como vicepresidenta, después como vicepresidenta primera y después como presidenta, que estuve mucho más en ese mandato. Y durante mucho Mandato tiempo democrático. no quisiste hablar del dolor que significó salir. ¿Por qué no querías hablar? ¿Por qué no? Porque me dolió mucho.
Y yo, cuando aquello no se ¿Por qué usaba, saliste? por el machismo, por el patriarcado, a mí no me cabe la menor duda. Y quizás no merecen ni que No, lo recordemos en esta fábrica de felicidad, Palomas, donde estamos. Y todos son varones, pobrecitos. Digo pobrecitos porque no pudieron lidiar con la otra parte de la vida, que también somos nosotras. Tú ahora fuera de cámaras me decías, este lugar es un lugar donde la gente hay veces viene solo a ser escuchada. A ser escuchada. ¿Por qué es tan importante la escucha para Lisette? El hecho de escuchar y el hecho también de sentir que yo puedo ser escuchada, yo creo que eso le da una dimensión humana a tu ser. ¿Me entiendes? Entonces vienen y piden que le acompañemos en sus demandas, en sus denuncias, en sus sueños, pero a veces dicen nada más que necesito una persona que me escuche. Hay algo en tu producción audiovisual que quiero que profundicemos y es una sensibilidad, yo creo que es extraordinaria frente al sufrimiento. Pero antes de que hablemos de eso y mientras caminamos a ese plató que me dices, ese otro plató de Palomas, yo invito a nuestra audiencia a que escuchen estas mujeres que hablan de la resiliencia y mientras tanto vamos caminando. Ay, qué lindo. Está bien. Nosotras las cubanas conocemos muy bien lo que es sobrevivir, con toda la fuerza, el dolor, la confianza. Y yo necesito decir que me siento identificada con estas mujeres. Somos un espejo donde se refleja la dignidad humana. Mamá sola, con un hijo solo, me tocó a mí ser madre sola con mis hijos. Y he echado para adelante como una caballa. Cuando yo estoy sentada creando, no estoy pensando que vinieron los huevos, que se acaban las papas. Pienso cosas lindas, cosas bonitas. ¿Por qué? Poner tu cámara al servicio de sanar los sufrimientos, de escuchar los sufrimientos, de entender la complejidad humana. Yo pienso, Natalia, que es que la esencia, la filosofía de Palomas es la demanda, la denuncia y la reparación. Yo creo que denunciar, demandar, decir solamente el dolor sin un cauce. Enunciarlo. ¿Me entiende? Pero eso solo no es suficiente. Porque Palomas incluso promovió en Cuba ese concepto de resiliencia que es más que resistir. Sí. Que es resistir pero con esperanza, con fuerza, con ese valor de vida. Yo digo siempre, a mí me encanta, quizás por mi formación musical, ese virtuosismo que hay que tener cada persona. Si quisiera mencionar todos los temas que abordas, podríamos quedarnos aquí días hablando. Pero algunos de los que a mí se me entraron al corazón, el tema de las mujeres resilientes, las mujeres que... Veamos un pedacito para que la audiencia sepa de qué estamos hablando. ¿Cómo no? Nosotros nacimos para sobreponernos a todas las dificultades que se nos presentan y tener resultados además. Demostramos una vez más que vivir es resistir, crear y con ello la sencillez de la grandeza. Hemos desarrollado una resistencia que es épica, una resistencia que se confunde con la leyenda. No nos pueden entender porque tuvieran que vivirnos, tuvieran que atravesar todas las circunstancias por las que pasamos todos los días para poder interpretarnos. ¿Qué estabas buscando con este trabajo? Primero, eso que me dices, la resiliencia que las mujeres no sabemos que tenemos ese don. No lo sabemos. Y yo creo que somos promotoras, convocadoras de ese tratar de vivir y de buscar soluciones. Pero ¿dónde viene el tema quizás más duro para nosotras, que nos olvidamos de nosotras? Mira, Natalia, el siglo XXI está decretado por un grupo de mujeres pensadoras latinoamericanas de nuestra región como el siglo de las subjetividades. Nacemos mujeres para crecer como humanas, para saltar las barreras del camino, para hacer del mundo un lugar mejor con nuestra inteligencia y decisiones,
con sabiduría propia y compartida. Y cuando tú hablas o haces, por ejemplo, esta bellísima pieza audiovisual de todos los días, son 8 de marzo, que es quizás la más reciente. La última. ¿Cómo logras llegar no a esas entrevistas, sino a esos instantes de verdad? Que las conocí. Claro. Nadie que ha salido en un documental de Palomas, su historia no está validada. Llegan a Palomas por otra, a contar sus historias, a pedir que la acompañemos en sus procesos o sencillamente a escucharlas. Las personas oprimidas, las personas inferiorizadas, en primer lugar las mujeres, hemos tenido durante siglos el silencio como estrategia de procesamiento del dolor. Que hay muchas mujeres que tengan que vivir o estén arraigadas a su matrimonio solamente por los hijos o porque tengan miedo de poder esa violencia denunciarla. Desgraciadamente, todavía existen muchas mujeres que estamos muy marginadas, te tratan como esa mujer. Y las principales luchas de la mujer en cualquier área profesional es en ese sentido, en hacerse valer dentro de su profesión, a pesar de que casi todas son áreas dominadas por hombres. Yo no fui a reportarme como damnificada, porque ¿para qué? Si he sido damnificada de tantos y no me ayudan con ninguno. Cansada de las mentiras, cansada de los engaños, cansada de promesas falsas, cansada. Gisette, una sensibilidad especial también por las personas en condiciones especiales, con talentos especiales. ¿Por qué? No, yo pienso que ahí viene mi madre, que fue trabajadora social en los años 60. Ahí viene mi vocación de acompañamiento, que me viene por esa historia también mía de vida. Fíjate bien lo que te voy a decir, yo creo que es una gratitud también a toda la posibilidad que he tenido de formarme en Cuba. Nací así con la malformación congénita esta que presento y como no podía coger las cosas con las manos ni nada, fue mi instinto, ¿no? Cuando uno no puede con algo, siempre trata de salir adelante con otra cosa. Entonces todo lo hacía con la boca. Y si tenía que colorear, cogía los colores con la boca y coloreaba. Y a los 5 años empecé mi escuela normalmente, escribiendo con la boca. La aspiración de mi vida es ser abogada. Desde chiquita me gustaba esa carrera. Y ojalá lo pueda coger. No, sí. Yo la voy a coger. Para mí, espero que lo entiendas, hay como una gran paradoja porque es innegable la promoción de la cultura, de la salud, de la educación en Cuba, el derecho que todos y todas tengan acceso a una formación académica, pero también el tema de la libertad como concepto. Tú eres una mujer libre. Absolutamente. Intrínsecamente libre. Y al mismo tiempo vivir en Cuba, donde si tengo entendido, no se puede decir todo, hacer todo, vivir todo, experimentar todo. Yo no te puedo hablar desde esa experiencia. Porque has podido hacerlo. Porque he querido hacerlo. Son dos cosas diferentes. Porque he querido expresarme desde mi civismo, desde mi lealtad a mi nación. Yo creo que sí, que la revolución ha cometido esos errores. Yo creo que haber tenido la posibilidad de que se viera la obra de Paloma como ese acto de dignidad para Cuba, yo creo que eso nos ha dado esa posibilidad también. Fíjate, yo nunca me he sentido atada. ¿Nunca te has sentido atada? No, porque no he querido estar atada. Estás hablando con una persona que a lo mejor hablas con otra y te dice, sí, yo he tenido esta dificultad, yo he sido censurada, yo he sido... cuando mi obra no se promovió en la televisión durante 20 años y tuve la posibilidad de hablar con el presidente, que él quiso venir, el presidente Díaz-Canel. Ah, Díaz-Canel, el reciente, claro. El reciente que vino a Paloma, se invitó él y lo recibimos y la obra de Paloma cogió otro espacio.
Así no ha pasado quizás con otras obras. Eres consciente que puede ser una experiencia que se narra con honestidad, con transparencia, pero desde el privilegio, de alguna manera. No tuve ningún privilegio. 20 años De que trabajo. no se veía la obra, qué privilegio tuve. No, pero de no ser nunca censurada, de no A ser- ver, no he dicho que mi obra no se ponía en la televisión, pero a mí no me da la gana de sentir que estuve censurada. Porque seguí creando, seguí abordando los temas de las realidades cubanas. Porque hay seguí momentos- también con ese sentido crítico. Seguí también hablando, fíjate, de esas deudas sociales. Eso es lo que que las veo. deudas sociales, tú sabes, Natalia, son para transformar. Lisette, hay otro tema que a mí me interpeló de manera muy sincera, y es tu forma de tratar la paternidad y la masculinidad. Yo creo que es inédito ese trabajo que haces. Gracias. Y que vamos a ver en este instante. Ay, qué bueno. Clau es un muchacho difícil. Él en el primer momento lloró. Quizás a lo mejor yo no debía haberle dicho que los hombres no lloraban. Si no me crió mejor, no es porque no me quisiera, sino porque no sabía criar. Por eso me abrazaba con torpeza, me acariciaba con sus ojos y siempre se le quedaban, trabadas en la garganta, las palabras dulces. Muchas veces sí necesitaba un consejo o una guía paterna que no la tuve en ese momento. ¿Por qué te metes desde ese ángulo a ese tema? Porque soy una feminista, que creo que la igualdad de género tiene que ser en dos partes. Y creo que hay que acompañar a los hombres que no han sido capaces de crear un movimiento para liberarse. Los pobres. Me encanta. Yo digo que son los pobres. Pero ¿cómo es posible? Como se habla de esas potencialidades de los varones. Y lo que lo han hecho es hacerlos sufrir también. Entonces, el tema de la paternidad es un tema... Ay, hermoso. Es un tema que es una deuda social con los varones. Buenas. Lice, ¿cómo andas? Estamos aquí, todo el mundo. Trabajar también con Licey, trabajar con el proyecto Paloma y la responsabilidad y el comprometimiento que tiene el proyecto también hace que uno también crezca en ese sentido. Como ser humano, como profesional, realmente yo pienso que sí, que me ha tocado y me sigue tocando en el aspecto de esa sensibilidad y esa relación de interés y defender lo que uno debe defender. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bastante bien. ¿Usted viene por un medicamento? Un medicamento. Yo creo que Paloma me ha dado la oportunidad de acompañar esas desigualdades, pero también me ha ayudado a poder ver desde mi posición como varón, lograr visibilizar lo urgente para que la equidad deje de ser un discurso y se convierta en una realidad. Lice, magnífica persona, una directora muy excelente, como amiga, como mujer, como todo, es lo máximo. Lo mejor que he conocido aquí como jefa, Lice. Esto ha sido satisfactorio. Me he sentido magníficamente bien. Todo aquí ha sido de maravilla. He aprendido lo que nunca había hecho. Pero hoy vamos a venir a disfrutar. Buenas tardes, buenas tardes. Mira quién está aquí, mi vida. Hoy el anfitrión eres tú, no soy yo. Tengo que mencionar esa participación tuya en Habana Blues. Esto empezó de una manera que unos actores y actrices querían para una telenovela cubana entrenarse y entonces ese restaurante se torna en eso. Los actores y actrices son camareras y camareros, el bartender, así. Entonces es un lugar que ha servido de promoción para la obra nuestra. También es otra fuente económica. Porque qué tan fácil o qué tan difícil es hoy ser un artista en Cuba. Producir el arte es muy costoso. Claro. En cualquier lugar. Y sobre todo en lo que hacemos aquí, tú y yo, el equipo. Eso es muy difícil. Yo quiero felicitarte Natalia, pero como es que una no. realizadora aprendiz. No, mi amor, Quiero felicitarte por la profunda humanidad
de tu mirada como realizadora audiovisual. Yo te lo agradezco mucho, pero tú también lo eres, estas chicas, no. Es que tuve esa oportunidad y mi mentora me enseñó a contar mis años. Me dijo siempre de atrás para adelante. Dije, me quedan 6 años para 80. Tengo que ser justa, tengo que ser digna, tengo que ser libre, tengo que ser esa cubana. Alicia Vila, te felicito. No, mi amor, y te admiro de corazón. Yo también te admiro a ti.